Bien, entonces en esto, bueno, las dos primeras clases han tratado de trabajar sobre este personaje, o sea, es un muñequito ahí de práctica. Todo esto sucede pues mientras vamos aprendiendo las herramientas. ¿Cuál es el asunto? Estas herramientas con las que hicimos el cabello, las empezamos a trabajar con base a las herramientas pluma y a la herramienta curvatura. Son dos herramientas de tipo pluma, o sea, para hacer un dibujo de tipo vectorial. Y hay que tener en cuenta, y soy consciente de eso, que al principio son un poquito complicadas de manejar. Al principio tienen dificultad por ciertas cosas, porque es cuestión de práctica. Pero después de que uno practica, la cosa sale muy sencilla. Bien, yo voy a crear una capa nueva. Aquí sobre la capa 10. Y creo una capa nueva, pues para mostrar, para hacer un ejemplo con usted. Voy a escoger aquí cualquier color o algo así, como para que se vea. ¿Y cuál es la idea? La idea de esto es hacer, o sea, por ejemplo, si vamos a hacer una curva, ¿cierto? Mi intención es hacer una montaña redonda, así como esas que hacía uno en primaria ahí, que le decían dibuje una montaña Sí, y hacía una curva ahí toda rara. Esto que estoy mostrando acá es un error. Esto no se hace. sí, sí, re feo. ¿Listo? Clic, clic, clic. O sea, esto es terrible. ¿Listo? Cada vez que uno hace esto, un niño en el África siente hambre. Uy, qué ¿Listo? cruel. Cada vez que uno hace esto, un ángel pierde sus alas. Usted no quiere que ninguna de las cosas suceda. Ninguna de esas dos. Pero lo va a hacer de la forma correcta. La forma correcta es hacer el mínimo de clics posibles buscando una curvatura decente. Entonces hacemos clic acá. En el inicio estoy con la herramienta pluma. Me voy a donde va la curva, por ejemplo acá, ¿cierto? O sea, la parte más alta de la curva. Hago clic sostenido y fíjese cómo con el clic sostenido, o sea, no he soltado el clic, voy buscando la curva. ¿Listo? Ahí queda la curva. Y fíjese que el mismo, después de haber hecho esto de curva, el mismo programa se mantiene en eso. ¿Sí ve? Le doy clic acá, entonces ya tengo la curvatura y después cierro. Para cerrar solamente debo acercarme al punto inicial y quiero que vea el cursor del mouse que tiene una pluma. Cuando yo me acerque al principio, para cerrar la figura, le va a salir un circulito. Ese circulito me va a indicar que ahí se cierra correctamente la forma. ¿Sí ven? Ahí está el Sí, circulito. sí. Si le doy clic, ya tengo una forma. En este caso es esta. No tiene color de relleno, fíjese, pero yo le puedo colocar alguno. Y ahí ya está. Esta es la forma correcta de utilizar la herramienta pluma. Obviamente se pueden hacer muchas más curvas. Digamos que vamos a intentar hacer un trébol. Entonces, vamos. A mí no me gusta trabajar con color de relleno mientras hago las líneas, mientras hago las formas. Entonces le voy a quitar nuevamente el relleno. Ojo con esto, si ve que se lo quité la de aquí arriba y eso es Sí, porque sí. la tenía seleccionada. Entonces uno con su herramienta de selección hace clic afuera para soltar y no estropear lo que uno ya hizo. Ahora sí, selecciono acá, le quito y empiezo una nueva forma. Entonces lo que yo le decía, voy a hacer un trébol. Clic acá, clic acá, clic acá, más o menos como por acá. Voy a intentar hacia abajo a ver cómo me va, como por acá. Voy buscando la otra curva, por acá y por acá. Lo cual es genial lo que me acaba de pasar porque este punto de ancla, que son estos punticos en donde pues yo he dado clic previamente, este me sobra y lo podemos quitar más adelante. Pero digamos que esta fue la forma. Si uno se da cuenta, lo que hice fue el mínimo de clics solo para mantener curvas. Y eso me ayuda a que el resultado vectorial sea mucho más limpio. Esto está limpio. Este que me sobra acá, lo voy a quitar con esta herramientica de acá. Herramienta eliminar punto de ancla. Se arregló el asunto. Puedo cuadrarlo con la herramienta punto de ancla
para que se mantenga la curvita. Y yo creería que eso ya está, ¿cierto? Entonces tenemos esta hojita. Listo. Listo. Que ya está aquí la hojita. Entonces se mantiene, se hace muy bien. Después de seleccionada, yo puedo así aplicarle un color. Selección después de hecha, ¿no? Entonces, listo, ya quedó aquí. Ah, bacano. Perfecto. Entonces ya tengo mi hojita del trébol. Puedo seguir trabajando con la herramienta pluma. Vamos a ver ahora cómo pasar de una curva a una recta. ¿Listo? Entonces voy a empezar nuevamente acá con una curva. ¿Cierto? Mantengo aquí la curva y digamos que acá, fíjese que por defecto, él sigue buscando curvas después de que yo hago una. Pero yo no quiero eso, yo lo que quiero es que salga en línea recta hacia aquí abajo. Pues para que eso no suceda, vamos a darle doble clic en el último punto de ancla que yo acabo de crear. Con un solo clic, perdón. Y si ve que ya no sale Sí, en ya. curva, se mantiene en línea. ¿Listo? Línea, línea, línea. Línea, línea, línea. ¿Listo? Muy bien. Eso para tenerlo en cuenta. Bueno, continuemos con el trébol. Un trébol pues son 3 hojas, ¿no? Sí. Entonces, permítame un segundo.
Bien, entonces continuamos. Tengo aquí el trébol en el que habíamos quedado. Entonces, por ejemplo, para sacar una copia de esta hojita, que ya quedó muy bien, entonces le damos con la letra Alt sostenido. Fíjese cómo cambia el cursor del mouse, ¿cierto? Y se puede mover hacia un lado y sacar varias copias. En este caso voy a sacar otras dos de ese mismo. Y después proceder a rotar, ¿no? Entonces, desde una esquinita, yo puedo rotar mi elemento y colocarlo pues donde debería estar. Vamos a dejarlo como por acá a ver qué pasa. Es un trébol bastante de hoja flaca, pero ahí va. ¿Listo? Bueno. Más o menos entendido lo que es la herramienta. Sí, señor. Listo, perfecto. Entonces vamos a intentarlo con el cabello. El cabello sería muy similar. Buenos días, John, ¿cómo va? Ah, Peña, ¿dónde está John Peña? Prendió la cámara y se fue. Digo, el Zuni se fue. Bueno, continúo. Ah, por el chat, por el chat. Internet, listo. Bueno, Jan, sé que me escucha. Entonces le comento, usted es el representante de la clase, ¿cierto? Representante de grupo. Esos datos me los pasó de la universidad, que usted es el representante de este grupo. Por favor, le pido encarecidamente, véame las manos, que esté al día con el parcelador docente en la plataforma. Todos los días estar actualizándolo con base a lo que vemos en clase. Esto es para el buen desarrollo de la clase, ¿listo? Le agradezco mucho. Yo continúo entonces con lo de... con lo del cabello, ¿no? Entonces, bueno, con cabello que más que todo es el manejo de la herramienta pluma. Voy a hacer el cabellito ahora, como ya le expliqué con la herramienta pluma, ahora voy a intentarlo hacer con la herramienta curvatura. La herramienta curvatura me va a generar curvas preestablecidas del sistema, que pues sí se pueden manipular después. Es un poco complicado también al principio, pero todo va solucionando a medida que vamos cogiendo práctica en la herramienta. Empiezo con un clic, solo clic. Y por ejemplo, voy a hacer clic acá, y fíjese que a medida que yo me voy moviendo se va generando una curva. ¿Listo? Si yo quiero generar una punta, fíjese que no voy a lograrlo porque, como le decía, por preestablecido él está generando curvas. Entonces es muy difícil generar una punta. Entonces lo que voy a hacer es doble clic en el último punto de ancla que hice y desde ahí ya me sale la posibilidad de hacer la curva. Perdón, la punta. Vamos a hacer nuevamente clic acá y entonces ahí ya se va generando una curva. Muy sencillito, ¿verdad? Y chévere. Nuevamente aquí voy a hacer, quiero que termine en punta, entonces doble clic. Voy creando las curvas que quiero. Doble clic. Este quedó rarísimo aquí cuando terminé. Se alcanza a afectar, pero bueno. Como no queremos esto, entonces pasamos nuevamente a nuestra herramienta, ya sea la herramienta selección directa para arreglar esto acá, ¿cierto? Esta curvita que quedó rara por el preestablecido de la herramienta. O con nuestra herramienta punto de ancla, cualquiera de las dos nos puede servir en este momento. Listo. Entonces digamos que este es un cabello, fíjese.
que podríamos haber adaptado a este loco de acá. Entonces, realmente es sencillito, ¿no? Para que lo tenga en cuenta. Ya llegó, está llegando Jess, el señor Ricardo. Bien. Entonces, yo creo que este fue el recorderis de las clases de estos 2 días. Lucho, le va a decir Lucho. Sí, señor. ¿Listo? Para que lo tenga en cuenta, ¿bien? Bueno, seguimos trabajando con herramientas y pues yo creo que podemos seguir trabajando entonces con nuestro... vamos a seguir trabajando con nuestro avatar. Qué pena, es que estoy aquí viendo un chat de mis alumnos que a veces son terriblemente groseros y eso sí me molesta bastante. Bueno, entonces tenemos acá a nuestro personaje. Vamos a ver unas herramientas nuevas. En este caso, bueno, ya hemos pasado por acá. Tenemos unas herramientas de texto, una herramienta línea, herramienta de formas, que esta fuera la primera que vimos. Creo que es el salto que tenemos que pegar siempre. Y una herramienta de pincel. Entonces vamos a pegar un brinquito hasta acá, hasta nuestra herramienta de pincel, en donde vamos a encontrar 2 tipos de pincel. La herramienta pincel como tal y el pincel de manchas. Bien. Nuestra herramienta pincel nos hace líneas, ¿cierto? Que el mismo Illustrator arregla, ¿cierto? A mano alzada. ¿Esto para qué nos sirve? Bueno, nos puede servir para crear, por ejemplo, voy a cambiar el color de línea. Por ejemplo, hacia un poquito aquí más oscuro, tal vez más. Es un cafecito. Y, por ejemplo, crear detalles. Por ejemplo, aquí en la oreja. ¿Cierto? O unas arruguitas, pategallinas. ¿Cierto? Que puede llegar a ser interesante. Sin embargo, esto de acá son líneas. Fíjense que está premeditado al color de la línea. Y esas líneas, con mi herramienta pluma, pueden ser más gorditas o más gruesas según lo que yo quiera hacer. ¿Cómo puedo cambiar ese valor de línea? Bueno, vamos a cuadrarnos otra vez con mi herramienta pincel que está por acá. ¿Listo? Fíjese que aquí hay unas propiedades en el trazo. Vamos a pasar esto, por ejemplo, a 18. Fíjense ya cómo el diámetro del pincel cambia, me lo muestra ahí. Y pues tengo unas líneas, ¿cierto? Mucho más gorditas. Ojo con esto. Eso igual sigue siendo una línea. Vean, aquí está la línea. ¿Cierto? No es correcto que si yo quiero crear, por ejemplo, un volumen, coja mi herramienta de pincel con mi herramienta pluma y empiece yo entonces a rellenar. Entonces yo digo, wow, estoy creando esto acá. ¿Cierto? Y listo, ahí quedó bonito. No, eso no quedó bonito ni quedó nada. Fíjense, son unas rayas realmente ahí gruesas. No es un valor como tal de forma, sino que es una línea que se desplazó y que tiene un ancho. Pero no es una forma, no es una geometría, no es una figura. ¿Listo? Es más, cuando uno hace este tipo de cosas, voy a hacerla con un zoom. Como él tiene un valor premeditado para el ancho de su línea, si yo lo escalo, por ejemplo, un tamaño, fíjense que ya se pierde esto, ¿sí ven? Nunca fue una figura, solamente era una línea que estaba encima de la otra y que tenía un diámetro que le daba cierto grosor, pero realmente nunca fue una figura. ¿Me hago entender con eso? John me dice que el parcelador no está activado. Permítame un segundo, pues porque eso es preocupante. Listo, entonces continuamos con lo de la línea. Se dieron cuenta que, bueno, la línea nos sirve para una cantidad de cosas interesantes. Sin embargo, la línea tiene unos valores dados por el sistema, ¿cierto? Que yo se los di, en este caso, por ejemplo, un diámetro
de 18 puntos para que tenga este grosor, este diámetro de la línea. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el asunto de esto? Y para que lo tenga muy en cuenta, vuelvo y digo, si yo, por ejemplo, a este man le quisiera hacer un bigote con mi herramienta pluma, ¿cierto? Primero, voy a disminuir aquí un poquito esto, vamos a pasarlo para la mitad. Entonces yo creo que, por ejemplo, me queda muy bonito el bigote así y muy bonito así, porque tiene el diámetro, ¿cierto? Que yo quería para esto. Lo mismo las líneas, las pategallinas se ven muy bien. Ah, que las líneas de las orejas, no, así es que se ve perfecto. Recordemos que estos diseños que estamos haciendo pueden ser escalados. Eso quiere decir que pueden ser más grandes o más pequeños. Y este diámetro, perdón, este diámetro que tienen estas líneas, pues vamos a decirlo así. Como se va a mantener ese valor, va a resultar en el momento en que yo lo escale, va a resultar en una información errada de lo que yo tenía al principio. Vamos a ver el ejercicio completo. Bueno, para eso voy a desbloquear todas las capas. Listo. Ahora sí. Entonces digamos que yo ya tengo este muñeco y me dicen, marica, le quedó espectacular, quiero mandarlo a imprimir en una camiseta. Entonces necesito que sea más grande. Entonces usted llega y dice, listo, perfecto, y lo escala para que sea más grande. Y fíjese qué pasó con las líneas, ¿no? Entonces el bigote ya se perdió, las líneas ya se ven más pequeñas. O al contrario, me parece muy bacano, pero quiero imprimirlo en un pocillo, bien chiquitico. Mire lo que le pasó a los bigotes, ¿cierto? ¿Por qué? Vuelvo y digo, porque el sistema listo, ya continúo otra vez con eso, ya. Qué bueno que me vaya explicando. Entonces, fíjese que se deforma, ¿no? Entonces, hay varias opciones que tenemos para eso. ¿Listo? La primera opción es coger estas líneas y transformar las líneas en un contorno, o sea, en un objeto. Entonces, yo selecciono la línea, me voy a ir aquí a objeto, aquí hice trazado y contornear trazado. Eso quiere decir, fíjense que ya no responde como una línea, ¿sí? Ya no tiene la línea aquí atrás, sino que es una forma, una figura, ¿cierto? Eso lo puedo hacer con varias al tiempo. Entonces voy a seleccionar esta y esta. Objeto, trazado, contornear trazado. Entonces fíjense que ya se creó unos contornos. Si yo escalo mi figura, por ejemplo, la voy a hacer más pequeñita, fíjense que el valor se mantiene, ¿sí ven? Esa es una opción. Listo, entonces más o menos por ese lado. Ahora bien, las líneas que yo tengo, vamos a crear una línea aquí, nuevamente voy a crear un trazo como gordito para que se note. A ver. Listo. Entonces aquí está el trazado gordito, lo que les decía. Estos trazados que yo tengo también tienen diferentes tipos de pincel, por así decirlo. Este es un pincel redondo, el pincel básico, que empieza como termina, redondito y todo esto. Pero aquí también tenemos diferentes tipos de pincel. Fíjense. Hay unos pinceles súper raros, no sé eso para qué, bueno, sí sé para qué sirve, pero se ve súper feo. Y hay unos pinceles básicos, redondo más grueso, unos de tipo ovalado, unas rayitas, bueno, en fin, unas cosas interesantes. E incluso hay uno aquí tipo carboncillo. Uno puede crear o importar sus propios pinceles, pero por el momento no nos vamos a detener en eso, no creo que sea importante para el desarrollo de la clase. Pero sí vamos a probar estos pinceles. Por ejemplo, este de acá. Fíjense cómo cambió la línea. ¿Sí ven que se ve más script?
Voy a sacar copias de la misma para que se vean las diferencias. Eso. Este quedó con punto. Vamos a... Entonces podemos crear unas líneas de tipo script mucho más interesantes. ¿Cierto? Voy a eliminar estas. Voy a eliminar los bigotes de este loco. Y por ejemplo, voy a crear acá, con el pincel ovalado, sin relleno. Y a tantos puntos. A ver cómo nos van unos nuevos bigotes. Bueno. A veces pasa esto que como que uno le da unos valores y no los coge, pero bueno, eso es Illustrator que hace sus cosas. Igual se puede cambiar así. Listo, entonces ya tenemos algo aquí distinto. Sacar copia, clic derecho, transformar, reflejo. Y listo, entonces ya tenemos unos bigotes más raros para este señor. Bien, esto con respecto a la herramienta pluma normal. Ahora vamos a pasar a la herramienta pincel. Ahora vamos a pasar al pincel de manchas. El pincel de manchas, este sí me crea una figura, una forma, con base a lo que yo vaya aquí trazando. Vamos a decirlo así. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, yo voy a trazar acá. Bueno, voy a hacer aquí un manchón rarísimo. Listo. Cuando yo suelto, fíjense aquí con la herramienta selección, esto sí me genera una forma. ¿Sí ven? Esto no es una línea que tiene un diámetro, sino realmente es una forma geométrica que yo puedo escalar y no va a perder su valor, no va a perder su información como tal. Entonces, esta es una herramienta muy interesante, sobre todo a la hora de ilustrar. Hay muchas personas que ilustran directamente con esta herramienta, solamente van seleccionando el color y el tamaño de pincel, ¿cierto? A ver. Bueno, este sí es que es cansón, hombre. Ya. Ya no lo agarra. Se puso rebelde, pero bueno, vamos a eliminar todo esto. Ahí está, bueno, listo. Eso ahí a veces sucede, pero bueno, es más o menos la explicación de lo que es la herramienta. Vamos a continuar con otra herramienta, las de aquí abajito. Bueno, estas son herramientas más bien de tipo más sencillas. Una es la herramienta borrador. Creo que no tengo que explicar mucho en qué hace un borrador. ¿Listo? Borra objetos. Bien. Que si el diámetro del borrador me parece muy pequeñito o muy grande, damos doble clic sobre la herramienta, me aparece esta ventana y aquí me aparece un ángulo por si mi borrador, por ejemplo, es ovalado, ¿cierto? Entonces modificar el ángulo, ¿cierto? El tamaño del pincel. Pues, bueno, vamos a dejarlo por acá exagerado. Entonces ya tengo un diámetro mucho más amplio para mi pincel. Y obviamente puedo hacer, borrar lo que no necesito. Digamos que esta curva me parece muy exagerada. Voy borrando. Voy haciendo cosas interesantes. ¿Listo? Otra herramienta que podemos ver en estos momentos es la herramienta de línea. La herramienta de línea, pues me sirve para hacer líneas, trazados, ¿cierto?
Entonces voy a coger aquí un color que se note. Vamos a coger un valor, a ver si aquí sí lo respeta. Supuestamente es de 18. Y con clic sostenido empiezo a hacer líneas. ¿Bien? Estas líneas que yo hago acá, ¿cierto? Tienen también sus propiedades. Entonces, por ejemplo, voy a seleccionar tengo que seleccionar esta línea. Voy a ir a mis propiedades de línea que están acá, de trazo. Y fíjense que, por ejemplo, puedo crear una línea discontinua activando esta opción. ¿Sí ven? Cambiar los parámetros con base a unos espacios de información que me aparecen acá. Fíjense cómo va cambiando. Voy a acercarme para que se vea mejor esto. Entonces puedo ir cambiando esto. Y crear líneas nuevas. ¿Listo? Los parámetros de la línea no solamente son para las líneas que creamos con la herramienta línea, sino que recuerden que casi todos los objetos que tenemos, casi todos, no, todos los objetos que tenemos o que creamos dentro de Illustrator tienen la posibilidad de tener una línea exterior. Vamos a hacer este rectángulo acá. En este caso tenemos este rectángulo, vamos a darle un color de relleno, ¿cierto? Y esta línea que marcan, en este caso mi rectángulo, también puede ser afectada bajo las propiedades de la herramienta trazo, ¿no? Que llamamos desde acá. Recuerden que si alguna de las opciones que yo tengo acá no les aparecen, las buscan por ventana y en este caso sería la opción de trazo que está acá. ¿Listo? Bien. Entonces, nuevamente selecciono mi figura y vamos a ver entonces, por ejemplo, tenemos un grosor que podemos cambiar, ¿cierto? Aumentar o disminuir. Tenemos un remate y para esto voy a hacer ahorita una figura. Voy a deformar esta de una vez. Voy a crear unos puntos de ancla aquí nuevos y voy a deformar. ¿Listo? Entonces fíjense que a veces se salen estas puntas raras. Vamos a ver si con esto, con este ejemplo me es suficiente. El remate, fíjense que aquí está en línea recta o redondito, pero bueno, no, realmente no. Bueno, qué mentiras, aquí sí cambió. Fíjense que ya no se ve una punta, sino que se ve redondito acá la curva. El trazo, en este caso el trazo está mitad hacia afuera y mitad hacia adentro. Yo puedo mandarlo todo hacia adentro, ¿sí ven? O todo hacia afuera. O mitad y mitad como venía. Y lo que ya había explicado acá con respecto a la línea. ¿Una línea es continua o no? También podemos colocar a esas líneas como si fueran unas puntas de flecha. Para eso lo voy a hacer precisamente con una línea acá, recta. Entonces ya quedó esta línea. Esta línea seleccionada, puedo decirle, quiero que tenga una punta de flecha, ¿cierto? Y el final de la flecha, que puede ser, por ejemplo, este. Uy, chévere, profe, pero es que eso quedó como muy grande. Claro que quedó grande. Entonces, aquí fíjense que hay unos valores de escala que yo puedo reducir para mis flechitas. Y con esto de una forma muy interesante, por ejemplo, crear infografías. ¿Listo? Entonces vamos a hacer algo similar con lo que hemos aprendido el día de hoy. Entonces, por ejemplo, esto podría ser un texto perteneciente a este joven que está acá. Le voy a dar espejo. ¿Cierto? Voy a modificar este punto de ancla y lo voy a llevar acá. Eso. Voy a ampliar este aquí. Bien, cambiar el color de relleno. Y cambiar el color de trazo. También su valor. Un poquito más. Listo. Y que sea externo.
Eso, me gusta así. Voy a dejarlo más gruesillo. Bien. Y que sea de punta. Me gusta así. Bien, entonces ya este señor puede decir algo. Y además podríamos hacerle un valor infográfico. Entonces voy a cambiar el color de esa línea por negro. Y por ejemplo, colocarle algún valor aquí de texto. La herramienta de texto la podemos ver más adelante, si quieren, como para no meterle más información aquí a la clase. Pero, por ejemplo, voy a dar clic aquí afuera, voy a escribir lo que siempre le dicen a los ingenieros. Hola, mundo. Hola, mundo. Quedó súper pequeñito. Sí, claro, cójalo desde una esquina y haga una escala uniforme manteniendo shift sostenido, ¿cierto? Y lo colocamos aquí adentro. Y, por ejemplo, voy a sacarle copia a esto. Entonces ya sabemos que con Alt puedo sacar una copia y decirle cosas como este es un estudiante de ingeniería de sistemas. ¿Listo? Vamos a cuadrar esto bien. Voy a bajar el puntaje de esa letra que está gigante. Y listo. ¿Bien? Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta clase? Vamos a trabajar en esto.